todo lo puedo. Dile al que está a tu lado, sí lo puedes hacer. El humanismo nos dice, sí puedes, pero no te dice cómo ni con quién. Y en Filipenses 4:13 la Biblia nos dice algo que tú conoces. Pues todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Así que no hay nada que en Jesús no podamos hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo lo puedo hacer con Él y por Él. Así que la Biblia es muy clara. Si voy tomada de la mano del Señor, el Señor me fortalece. Vamos a Romanos 6 y versículo 13 y 14. Y la Biblia es muy clara. Y aquí no las pusieron en Reina Valera, pero yo te la voy a leer en NTV y dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora, repite conmigo, pero ahora tengo vida nueva. Amén. Así que usen su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y esto es muy importante. El Señor nos está diciendo, y lo vimos 15 días atrás, que tú y yo estábamos muertos al pecado, pero también nuestro espíritu, el Señor nos da vida y vida en abundancia. Y eso está en Juan 10:10, ¿lo recuerdas? El Señor por su gracia nos ha dado vida. Y no, me encanta porque no es cualquier vida, sino vida en bendición. Eso quiere decir. Así que tú y yo tenemos que tomar decisiones. Repite conmigo, tengo que tomar decisiones. Amén. En Daniel 1:8, y es lo primero que vamos a ver, número 1, decide no pecar. Y vemos en Daniel 1:8 cómo la Biblia habla de Daniel. Y la Biblia dice así, todos juntos. Sin embargo, bueno, aquí lo estoy leyendo en NTV. Sin embargo, Daniel estaba, ¿qué? Decidido a no. Con la comida y el vino dado por el rey, le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Él tomó una, y tan malo era tan mala la comida de Babilonia, como para que Daniel hubiese propuesto eso en su corazón. Y quiero decirte que esta palabra es como un símil de lo que tú y yo tenemos que cuidar. Babilonia representa el mundo y Daniel te representa a ti. Tú tienes que decidir no contaminarte con las cosas del mundo. Y esto es importante. ¿Sabes cómo que la comida? Sí, la comida. Y el pastor Oscar Jr. ya tiene 3 meses con dieta, pues no rigurosa, pero sí con mucha disciplina. Y gracias a Dios lo está haciendo. Y su servidora ya tiene 2 años que estoy caminando todos los días, pero él me está dando muchos ejemplos de cambio de alimentación y eso lo tengo que hacer. Mi esposo lo está haciendo también ya, cambiando alimentación. Bagenao una vez me dijo, pastora, es fácil bajar de peso, ¿verdad, Bagenao? Y me dijo, dejando las harinas, dejando el azúcar, dejando las grasas y dejando, ¿qué me dijiste? La sal. Y dije, oh, las harinas, los pasteles, no puede ser. No soy muy adicta a los pasteles, al pan. Oh. Y es de familia. Nos encanta el pan, pero es algo que tengo que decidir quitar de mi dieta. ¿Por qué? Porque no es bueno para mi cuerpo. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Qué tengo que hacer para tomar esa decisión? Tengo que alimentar a mi espíritu para que mi espíritu sea más fuerte que mi carne.
Veíamos hace como un mes cuando iniciamos que siempre nos preocupamos y gastamos miles y miles de pesos por cuidar nuestra apariencia. Gastamos miles de pesos en decir voy a ir al gym, en cremas. Y tu cuerpo te dice tienes que dormir, duerme. Y estamos siempre pendientes de qué quiere mi cuerpo. Mi cuerpo ya quiere dormir, vete a dormir. Mi cuerpo ya tiene hambre y procuro alimentarlo, pero tu espíritu. Sí, sí, cierto. Hazlo, porque es real, yo ya te vi. Y la palabra de Dios nos dice, tienes que alimentar a tu espíritu. Tienes que hacer más fuerte a tu espíritu para poder enfrentar todas las situaciones con las que nos enfrentamos todos los días. Tenemos que leer la palabra de Dios. Juan 15:3, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Juan 15:3. La Biblia dice así en Juan 15:3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Y esto es muy importante. Él nos ha limpiado por la palabra de Dios. Tú y yo ya estamos limpios. Ustedes ya han sido podados. Hemos sido purificados por el mensaje, por la palabra que el Señor nos ha dado. Amén, iglesia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas, en tiempos donde tú estás pasando una enfermedad, un tiempo en el desierto, tú te haces vulnerable. Vulnerable. Cuando estás en medio de una crisis, de una enfermedad, tu cuerpo se pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué viene a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones? Depresión, miedo, angustia, inseguridad. Eso se refleja en tu sistema inmunológico, bajan tus defensas y empiezas a enfermarte. Así que, así como cuido mi cuerpo físico, tengo que cuidar también mi espíritu. Recuerden lo que leímos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Pero no solamente de oídas, tengo que ponerlo en práctica. La Biblia es para ponerla en práctica, tengo que vivir la palabra. Repite conmigo, tengo que aprender a vivir la palabra. La Biblia no es un accesorio, no es un adorno. La Biblia es una guía espiritual poderosa para que tú y yo vivamos en bendición y en victoria. Así que tenemos que meditar en ella. Amén. En el Salmo 119, 9 y versículo 11, la Biblia dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y esto es importante, la Biblia es el que trae pureza en nuestras emociones, trae limpieza a tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre va a tender a ver lo negativo, a ver lo feo de las personas que están cercanas, de tu jefe. Veíamos hace como 15 días que hasta tu trabajo, si ves algo que no te gusta, que no te agrada, se te hace más pesado ir al trabajo. Por ese detalle, por ese punto negro que tú pudiste ver, se te hace pesado. Pero si tú cambias tu manera de pensar, que es lo que vamos a ver más adelante, las cosas no van a ser difíciles. Y dice el versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿A dónde tengo que guardar la palabra de Dios? ¿A dónde? No la palabra de las noticias, no la palabra de la vecina chismosa, no la palabra que viene a contaminarte.
algo que tú tienes que aprender es a tomar esas decisiones. Personas que no sean de bendición, quítalas de tu vida, córtalas. Porque si no contribuyen a que tú vivas en bendición y te superes y hablan cosas negativas que traen molestia, dolor, heridas, no las recibas en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque te diga que santurrona y que payasa, sí, mejor que te diga eso y no que te contamine. Amén. Esto es algo muy importante. Juan 17:17, la Biblia nos dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. La palabra de Dios es verdadera, Él es fiel. Y recuerda, hazlos santos con tu verdad. Amén. En primera de Juan 3, versículo 4, la Biblia dice así: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Así que todo el que peca, dice la Biblia, ¿qué hace? Viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la palabra de Dios. Y recuerden que dijimos que es pecado. ¿Qué es pecado? Errar en el blanco, equivocarte, hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante, que tú tienes que aprender a discernir. Hoy quiero pedirte que no solo oigas la palabra, sino que la escuches y la guardes en tu corazón. Amén, iglesia. Esto es importante, poner atención y hacer que se haga realidad. Y yo quiero hablarte sobre esto. ¿Qué dice la Biblia? Y quiero pedirte que en tu casa, en un momento, hagas una lista de aquellas cosas que hemos estado hablando, que aún las ocultas, y veas qué dice la palabra de Dios acerca de lo que tú estás batallando. Y tú me dirás: pastora, yo fumo, porque en la Biblia no hay ni un texto que hable en contra de fumar. Y es cierto, no hay ni un texto que hable en contra del cigarro. Pero, repite conmigo, pero también la Biblia me dice que tengo que cuidar mi cuerpo. Es más, la cajetilla de cigarros dice nocivo para la salud. ¿O no? Y vamos a ver ahorita varias citas bíblicas, lo que dice la palabra, acerca de esos pecados que nosotros creemos que podemos darnos ese permisito. Porque a la larga tu cuerpo te lo va a cobrar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que mantener y cuidar nuestro cuerpo. Mi esposo ayer cumplió 64 años. Ayer los cumplió. Pero algo que he visto en él ha sido decisiones muy firmes, de hacer ejercicio, de cuidarse. Ya renunció al café. Ahora toma té, y yo no lo creía. Pero estamos en la casa de ustedes haciendo esos cambios, porque la palabra nos está hablando al corazón. Y mi esposo dice: yo quiero vivir más de 80 años. Él ya tiene un propósito y una meta bien clara. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. La Biblia tampoco nos dice nada acerca de la masturbación, y dicen muchos: lo puedo hacer. Pero sabes que la masturbación es la puerta, es el inicio para que tú caigas en pecados terribles de inmoralidad sexual. La masturbación no va en solitario, sino va acompañada de pensamientos impuros, de imaginaciones y de pornografía. Y es la puerta para que entre el adulterio, la fornicación, la impureza sexual,
las violaciones. Y es la puerta. A pesar de que en la Biblia nos habla tan fuerte sobre el adulterio y la fornicación. Y es la puerta para que empieces a mirar a una mujer hasta un hombre con lascivia. Empieza tu mente a contaminarse de pecados inmorales. Y eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar. Todo lo que nos dañe, lo que contamine nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro corazón, es algo que tú y yo tenemos que cuidar. Cuídalo mucho, cuídalo mucho. ¿Estás conmigo, amados? Y en Jeremías 31:33 la Biblia nos dice algo muy importante. Y quiero hacerte notar, este pasaje está en el Antiguo Testamento. Y en Jeremías 33, la Biblia dice así, todos juntos: pero este es el nuevo que haré con el pueblo de Israel en este día. ¿Y lo firma quién? El Señor. ¿Quién es este nuevo pacto? Jesucristo. Jeremías lo profetizó cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y dice, pondré mis instrucciones ¿en dónde? En lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Dios anhela, que en tu corazón esté la palabra de Dios, la creas y la lleves a cabo. ¿Estás conmigo, amados? Esto es muy importante, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Santiago 4:17, por favor. Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. ¿Sabes que la Biblia nos dice que nos conviene orar y no lo hacemos? ¿Qué está sucediendo? Estoy pecando. ¿Sabes que la Biblia nos dice que es importante venir a la iglesia y no venimos? ¿Qué estoy haciendo? Y yo cuando estaba preparando esta palabra me acordé de los tiempos cuando yo era hija de familia, cuando yo era niña con mi padre. Mi padre fue un hombre muy estricto. Y algo que siempre vivimos en la casa con mis padres, yo soy la mayor, era de que si salíamos de vacaciones, pero el domingo jamás faltábamos a la iglesia, nunca. Ese día era de verdad consagrado para Dios. Si nos compraban un vestido, el domingo lo estrenábamos porque íbamos a la casa de Dios. O sea, para mi papá era muy importante. Y si nos íbamos, por ejemplo, a Acapulco, él buscaba una iglesia en Acapulco para que fuéramos el domingo. O sea, mi papá fue así, muy firme en conocer, en amar al Señor. Amén, iglesia. Y esto es algo que tú y yo tenemos que buscar. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y tenemos que cuidar esa parte. ¿Estás conmigo? Romanos 14:23, la Biblia dice, esto muy importante también, Romanos 14:23, pero si tienes dudas acerca de si debes comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Por eso les hablaba de que muchas veces nosotros, y hay hasta corrientes, denominaciones que dicen, la carne de puerco no la debes de comer, te lo prohíben. Y dices, bueno, te hará daño a ti, pero a mí no. Sí, es todas las cosas que tenemos que hacer es basado en lo que la Biblia nos dice que hagamos. Jamás tú vas a ver una lista ahí en la entrada, en la puerta, de decir prohibido. Si el médico te ha dicho que la carne de puerco te hace daño, obedece.
Amén. Si sabes que el azúcar te hace daño, ¿qué tengo que hacer? Aquí eso es lo que nos está diciendo. Si hay algo que no debes de comer, algo en particular, entonces es pecado comerlo, porque estás yendo en contra de tu salud y también en contra de lo que Dios te está diciendo a través de un médico para tu bien. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ay, pero dices, ay, es que está bien rico esto. Pues sí, el pecado es rico. La verdad, la comida también es deliciosa. Pero tenemos que aprender a cuidar, a discernir lo que nos conviene y no nos conviene. ¿Estás conmigo, amados? Esto es muy importante de tener bien claro. Número 2, anótalo por favor. Conoce las consecuencias de pecar. Las consecuencias de pecar traen 3 situaciones muy fuertes: pobreza, ¿sí?, enfermedad y muerte. Y muchos dicen, ¿por qué sigo pobre? Porque has gastado en cosas que no debes de gastar. Y veámoslo, Proverbios 21, antes Juan 5:14. Vamos a Juan 5:14. La Biblia dice así en Juan 5:14. Pero después Jesús se encontró al que había él sanado, a ese hombre que estaba inválido. Él se lo encuentra después y le dijo, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de, o podría sucederte algo mucho peor. ¿Recuerdan a la adúltera también? ¿Qué le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Siempre el pecado traerá consecuencias. ¿Estás conmigo? Otro pasaje muy importante. Vamos a Proverbios 21:17. Proverbios 21:17 dice, los que aman el placer se vuelven, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Analiza, medita este pasaje. Los que aman el placer, ¿cuáles son esos placeres? A ver, dame. ¿Perdón? Los tacos. Lo que te da placer, ¿verdad? Lo que te da deleite, y gastas dinero en eso que te da placer, en lo que te da deleite. En el alcohol, aquí nos los está diciendo. En lujos, en ropa que ya tienes el closet lleno. Pero más las mujeres decimos, no tengo que ponerme. Y tenemos el closet lleno. Eso, la Biblia dice, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Sabiendo que tu amigo, lo que nos acaban de invitar, de hacer hacer el bien, viendo quién necesita. Amados, somos familia en Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Amén. Otro pasaje en la Biblia que nos habla de las consecuencias. Y en tu casa, por favor, medita todo Deuteronomio 28, del 38 al 40. Léelo en tu casa, porque ahí nos da una lista enorme de las cosas que no nos conviene. Ahí están las 3 cosas que te acabo de mencionar en el capítulo 28. ¿Sí? Y dice el versículo 38, plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de la oliva, porque el fruto caerá antes de que madure. Y esto nos habla de que habrá pobreza. Habrá pobreza, pero si
El capítulo 28 empieza así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Cuál es la clave? Dice el 2, si obedeces al Señor tu Dios. Y ahí nos dice todas las bendiciones que tú y yo tendremos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y el 14 termina diciendo: no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Ahí está la clave. Obedecer al Señor nos trae bendición. Número 3, pon límites. Y esto es algo muy importante. Tienes que aprender a poner límites en tu vida. ¿En qué, pastora, tengo que poner límites? Si sabes que algo te estaba afectando, te está dañando, tú tienes que poner límites. Si hay personas nocivas que no contribuyen para que tú crezcas, que no te conviene, de verdad, quítalas. Tienes que ser claro, no ser grosero, pero sí ser claro hacia dónde o qué propósito, hasta qué camino tú quieres llegar. Amén. Hace 8 días hablábamos que la vida cristiana era como ese esfuerzo que hacen nuestros hijos por salir adelante, por tener un título, una carrera. Cómo vemos que se esfuerzan, se desvelan, no comen a sus horas con tal de cumplir y de estudiar y de rendir. La vida cristiana es una disciplina diaria de huir del pecado. ¿Sí? Si sabes que no te conviene situaciones, no lo hagas. Algo que también mi padre hizo y fue muy estricto en esas situaciones. Amados, no se dejen chantajear por sus hijos. Los hijos son fáciles o quieren manipularnos con chantaje. Y ojo, luego no quiero asustarte, pero luego esas reuniones para hacer trabajos en equipo, alguien por ahí saca una botella de alcohol y las consecuencias son terribles. Si yo hubiera. Donde hay alcohol va a haber inmoralidad sexual, siempre. Y eso hay que cuidar, estar listos. Lo que más amamos aquí en la tierra, después del Señor, es nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Estás conmigo, amados? Y eso tenemos que cuidar, de que ellos no se contaminen, que ellos no sean heridos. ¿Cuántos de nuestros hijos, por haberles dado ese permiso, no fueron lastimados? Sabemos de muchos casos, de jovencitas sobre todo, que fueron a ese tipo de reuniones y ya un hijo de Dios no está acostumbrado a tomar, pierde su voluntad, tú sabes, y es ahí cuando son violentados sexualmente. ¿Por qué? Porque ellos ya no ejercen su voluntad, no ejercen su decisión, porque han perdido conciencia. Drogas, tan fácil ahora de influir o de manejar o manipular a los hijos. Hay que cuidar mucho eso. Y es real. Yo cuando era adolescente yo decía: ¿por qué fui cristiana? ¡Ay, qué horrible haber nacido en esta familia! Cuando tenía 13, 14 años. Es horrible. Yo veo a mis amigos cómo salen y se divierten. En ese entonces eran las tardeadas. Y yo tenía que llegar 9:30 a la casa, porque yo salía de clases a las 9, pero a las 9:30 tenía que estar en la casa. Si no, de verdad, mi papá no era de consejos, mi papá era y los recibí. Pero a través del tiempo, cuando ya fui madura, cuando ya fui madre, dije: la verdad, mis padres tuvieron e hicieron lo mejor. Y es real, los hijos nos odian por estorbarlos, pero mejor que te odien ahorita,
por estorbarlos en las cosas que sabemos que no les convienen, o llorar después con ellos. ¿Estás conmigo? Pon límites, ponte límites también a ti de inmoralidad, ponte límites, trabaja, ocúpate. Ocupen a sus hijos, no los tengan horas en el celular, por favor. Las redes sociales no son nada bueno. Ten límites. Oí una prédica del pastor Andrés Corson y él decía que él en su casa, en primer lugar, no tuvieron televisión porque eran muy pobres. Dice, y lo único que podíamos ver era 2 horas a la semana la tele, pero en la televisión de la vecina. Y dice, y esas horas, 2 horas trajeron daño a mi corazón, porque podía ver escenas donde se besaban y hasta me da risa porque él dice, son tan dulces y tan ricos los besos. Pero fue a través de la pornografía. Y yo me acuerdo que cuando veíamos programas de esos de agogó y todo, las chicas ya salían con poca ropa. Y fue metiéndose a nuestra casa, se fue filtrando la sexualidad, la inmoralidad. Y yo no digo que ya no veas tele en todo, sino que cuidemos a nuestros hijos qué es lo que ven. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy los veo bien callados hoy. ¿Están conmigo o no están conmigo? Háganmelo saber. Amén. 4 y último, ayuna. Y en Isaías 58 lo lees en tu casa y ahí nos dice cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno no es dejar solo de comer, sino de discernir qué es lo que te está llevando a pecar y decidir dejar ese pecado. Amén. El pueblo de Israel solo hacía el esfuerzo de dejar de comer, pero no dejaba el pecado. Por eso fue escrito ese capítulo de Isaías. Isaías les dice, es mentira que nada más con dejar de comer. Tú tienes que proponerte en el corazón dejar de pecar. Y entonces el Señor obrará. Amén. Y voy muy rápido. Discierne lo que te lleva a pecar para que sanen tus heridas. No eches ya culpas al pasado. Y es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Deja de echarle culpa a los pecados pasados. Debes de dejar de echar culpa a tus padres que te hirieron. Debes de soltar aquello porque ya el Señor hizo nuevo todo. Amén. Y es lo que vamos a culminar el próximo domingo. Por último, tienes que renovar tu mente, tu corazón. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la Biblia, no imiten, todos juntos por favor, no imiten, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para ti y para tu descendencia, amado. La Biblia nos dice, no imites las conductas de otros, porque esto traerá consecuencias. La Biblia nos está instruyendo, nos está previniendo. Amén. Amén, iglesia. 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Dice la Biblia, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Renueva tu mente, renueva tu mente. Amén. Y por último, Efesios 4, del 22 al 24. Ponte de pie y lo vamos a leer puestos en pie. Y esto debe de ser para ti un propósito, una decisión el día de hoy. Vean lo que dice la Biblia. Repite conmigo, la Biblia dice así.
Todos juntos, fuerte. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua que está por la sensualidad y el engaño. Versículo 23. En cambio, repite fuerte, en cambio, (24) fuerte. Otra vez, pónganse la nueva naturaleza, creada ¿para qué? Para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tú y yo tenemos que decidirnos parecernos a nuestro Padre Celestial. Tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y es una decisión que tienes que tomar todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, de renovar, de cambiar, de transformar. Tus hijos van a ser de verdad hijos poderosos en el Señor, poderosos en el trabajo, en lo que ellos estén emprendiendo. Si ven que en su casa viven la palabra de Dios. Tú y yo somos libros abiertos, Biblias abiertas. Yo me doy cuenta en mi nieto. Tiene 1 año 4 meses, pero él imita lo que ve. Ayer lo poníamos a tirar un vasito a la basura. Yo le enseñé, échalo ahí. Y después iba otra vez conmigo por más para tirar. Vio a su abuelo podando el jardín y tirando ramas, y le dice mi esposo: lleva esta ramita, llévatela allá donde está el montón. Allá va mi niño, 1 año 4 meses, y ya está discerniendo lo que es lo que le conviene. Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo que tú les das no es porque se lo merezcan, es la gracia de Dios. Enseñarles a que se lo ganen, que se esfuercen. No permitas que estén horas y horas en la televisión o en el iPad o en el iPhone, qué sé yo. Que renueven su mente. Eso los va a llevar tarde que temprano al fracaso. Amados, es el tiempo de reflexionar la palabra. ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos.